conducción en este tipo de ejercicios donde se tiene una superficie semi-infinita. Vemos el ejemplo 3,134. ¿Sí? Vemos que es una tubería que lleva agua caliente, su diámetro exterior es de 2,5 centímetros, tiene una longitud de 5 metros y está en una pared, ubicando siempre cuál de los casos es en esta situación, cuál de los casos es la temperatura superficial que llevaría ese tubo que transporta agua caliente de 53 grados centígrados. Y la temperatura de la pared donde está incrustada es de 18 grados centígrados. Me piden que determine la razón de la transferencia de calor del tubo hacia el aire en los cuartos y la caída de temperatura del agua caliente conforme fluye por esta sección de 5 metros de largo de pared. Entonces, ¿qué se tiene en ese momento? El caso 5. Si nos fijamos, es el caso 5. El caso 5 es un cilindro isotérmico circular de longitud L en el plano medio de una pared infinita. Debe cumplir que Z sea mayor a 0.5 veces el diámetro. Aquí vemos que cumple. Entonces simplemente lo que tenemos es que buscar cómo determinar ese factor de forma S, que es 2pi por L. A pesar de que en el dibujo nos lo muestran como si fuera vertical, vemos que es el caso 5. Hallamos ese factor de forma S, 2πl sobre el logaritmo natural de 8z sobre pi por d. Nos da 15.9932 metros. Ahora bien, dentro de la tabla 9, vemos que la temperatura promedio podemos trabajarla de 50 grados centígrados para tener estas propiedades del agua. Aquí tenemos eso, la densidad, y tenemos el Cp. ¿Qué podemos determinar nosotros con eso? Primero, ese cambio de energía o ese flujo de energía que está el agua perdiendo entre la superficie y la pared que tiene 53 grados centígrados. Entonces, en este caso, nosotros lo que hacemos es tener en cuenta la conductividad de la pared. La conductividad de la pared, que es 0,035 vatios sobre metro grado centígrado. Simplemente multiplicamos el factor de forma, la conductividad y T1 menos T2. Entonces nos da que esa pérdida de calor de esa agua caliente que va por esa tubería hacia las paredes es de 19,6 julios por segundo. Luego, ese cambio o esa pérdida de calor hacia los lados, hacia la pared, pues en ese medio que está ese tubo, pues va a equivaler al cambio de energía en el agua. Ya sabemos que esta viene siendo una energía o calor sensible, donde ya nosotros tenemos claro que es M punto por Cp por el delta de T, porque me están pidiendo ese cambio o esa caída de temperatura. Entonces, el M punto ya lo habíamos determinado que equivale a la densidad por el caudal. Y a la vez, el caudal sabemos que es velocidad por área transversal. Entonces tenemos la densidad del agua, más o menos a 50, debería ser 53, pero 50 para no interpolar. Por la velocidad, me dan la velocidad. El agua fluye a una velocidad de 0,4 metros por segundo. Aquí está. El área transversal, pi cuartos del diámetro del tubo, que son 2,5 centímetros, 0,05 metros cuadrados. Y por el Cp, que en este caso el Cp es 4.181 porque el agua está líquida. Entonces vemos que en ese tramo de 5 metros, bajo esas condiciones, solamente tiene el agua un cambio o una caída de temperatura de 0,024. Entonces, todos estos ejercicios son los referentes a la parte de conducción en estado estable. Ahora, cuando ya vemos, hoy entramos al capítulo 4, que es el estado transitorio, vamos a darnos cuenta primero que aquí ya vamos a tener una temperatura que va a depender de la dirección que lleve esa transferencia de calor en el eje X, en el eje Y, en el eje Z, y en cuánto tiempo la realiza. Entonces vamos a llegar a tener hasta 4 variables implícitas ahí en ese caso, ¿sí? El eje X, Y, Z y
en el caso del tiempo, la variación. Ahora bien, en este capítulo, pues, vamos a considerar esa variación con el tiempo, esa variación de la temperatura. Y la posición. En ese instante vamos a trabajar sistemas unidimensionales y sistemas multidimensionales. ¿Sí? Entonces, bien, en este, pues, vamos a arrancar primero por una parte que es por sistemas concentrados, que es cuando la resistencia interna se va a despreciar. ¿Sí? Se llaman sistemas concentrados o resistencia interna despreciable. Y ya luego sí vamos a entrar en discusión con cómo varía esa temperatura en unas configuraciones geométricas. Ahora bien, cuando hablamos de sistemas concentrados, ¿qué me está indicando? Es, por ejemplo, al ver este dibujo, ¿qué notamos? Notamos por lo menos que una esfera, puede ser una esfera que sale de cobre o metálica, puede ser una esfera metálica, o una bola de madera, cuando ingresa en un tiempo cero, ¿sí? En un tiempo cero a un horno, ya tiene una temperatura inicial, digamos que la temperatura inicial eran 30 grados centígrados. Ingresa al horno y después de un cierto tiempo, pues esa esfera del horno va recibiendo primero un calor por convección. Y luego ese calor por convección que lo está recibiendo en toda la superficie de la esfera, que es de cobre, que es un alto conductor, tiene que llegar al punto más alejado, que es el centro. Entonces, claro, ahí entra en juego lo que es el calor por conducción. A medida que él va entrando, el calor, pues la temperatura van cambiando. Lógicamente que toda la esfera estaba a 30 grados, pero a medida que pasa el tiempo, pues la primera superficie en calentarse es la superficie, la primera parte en calentarse es la superficie. Y así ingresa el calor hasta el punto más alejado, que siempre va a ser el centro. Después de un cierto tiempo, pues como la conductividad térmica de ese cobre es tan alta, pues la resistencia a la conducción es demasiado baja. Entonces, después de un determinado tiempo, la temperatura sea en el centro, que la vamos a catalogar como temperatura, como es un solo eje, aquí vamos a hablar de R, T, que es en una coordenada radial y en estado transitorio, pues yo puedo tener dos coordenadas. Primero, la temperatura en el centro, cuando R vale 0, y en el instante T. En ese momento la temperatura es 70 grados centígrados. Otra coordenada, yo podría decir, ¿y cuánto es la temperatura en la superficie? Ah, ok, entonces la temperatura, podemos llamar la temperatura 1, vendría siendo el R. ¿Cuál es el radio? Pues el radio es el radio que tiene en ese momento la esfera, todo el radio, llamémoslo R sub 0. Entonces la coordenada va a ser en R sub 0, T. Y notamos que en ese instante también es 70 grados centígrados. ¿Por qué? Porque se está llegando a un instante donde la temperatura, tanto en la superficie como en el punto más alejado, que es el centro, es la misma porque el material no ofrece resistencia para la conducción. ¿Sí? Caso contrario es por lo menos cuando veamos que de pronto es una bola de madera, ya la conductividad térmica es baja, por lo tanto la resistencia de conducción es bastante alta. Entonces, claro, cuando introducimos esto, también estaba a 30 grados centígrados. Cuando llega el calor por convección a esa esfera de madera y va o se dirige hacia el punto más alejado, que es el centro, en el mismo instante T, pues vamos a tener una situación interesante. Primero, que ya la temperatura, ¿sí? Después de un instante, en el centro de la esfera, que ahora es de madera, tiene la misma medida, pues va a ser diferente, va a ser 40 grados centígrados. Y la temperatura en la superficie, que yo la puedo llamar temperatura 1, cuando esa coordenada R corresponde a R sub 0. R sub 0 me refiero a que es todo el radio. ¿Sí? Y en ese instante T, pues en ese momento, ¿qué pasa? Que la temperatura, pues ya va a ser 70 grados centígrados. Ya va a ser 70 grados centígrados. Entonces, esa es la dinámica que tenemos que tener en cuenta en este caso. ¿Sí? Vamos a ver cómo es que, o a qué le llamamos nosotros eso, resistencia interna despreciable. Entonces,
En ese momento, ¿qué vamos a analizar? Vamos a analizar primero cómo la transferencia de calor hacia el cuerpo es igual al incremento en la energía del cuerpo durante ese diferencial de tiempo. Al hacer yo ese balance, voy a darme ¿qué? Voy a darme cuenta que ese calor por convección que llega, que es H por la ley de enfriamiento de Newton, H por área superficial, por T alfa menos T, por el diferencial de tiempo, equivale a el incremento en la energía del cuerpo durante ese diferencial de temperatura. Entonces, aquí vemos cómo llega el calor por convección de un fluido, llega o sale, ¿sí? Y cómo varía con el tiempo y comparado con el incremento en la energía de ese cuerpo. ¿Listo? Entonces, cuando hacemos esa separación de variables y hacemos la respectiva integración, yo agrupo recordando que masa es igual a densidad por volumen y que el diferencial de tiempo es ese diferencial de la temperatura donde yo quiero hallarla, ¿sí? En el punto donde yo quiero hallar la temperatura, sea en el centro o sea en la superficie, comparado con la temperatura del fluido o del medio que me está enfriando o calentando esa figura geométrica. ¿Qué figura geométrica vamos a ver nosotros? Esferas. Vamos a ver ya un cilindro macizo y una placa. Entonces, al yo hacer eso, yo separo variables y realizo la integración, hago la respectiva integración, ¿ya? Y obtengo la ecuación. Al yo despejar esta ecuación que se llama la ecuación para un análisis de sistemas concentrados, me voy a dar cuenta de algo muy interesante, que yo puedo hallar la temperatura en un instante T. Cuando yo hablo de sistema concentrado, me voy por el primer caso, que es el caso de la bola de cobre. Que esa temperatura, sea en el centro, o sea en la superficie, o sea a un determinado radio de ese centro, siempre va a ser la misma. Entonces yo voy a hallar solamente, en este caso, sistemas concentrados, podría catalogar simplemente como una conducción en estado transitorio. En estado transitorio. ¿Por qué en estado transitorio? Porque es la temperatura de todo el cuerpo que va a permanecer uniforme, porque el calor inmediatamente, el material no le ofrece resistencia para que el calor entre y llegue al punto más alejado, entonces se le va a llamar conducción en estado transitorio. Solamente vamos a trabajar una sola variable, que es el tiempo. Ahora bien, cuando miramos la ecuación, esta es la integral, me aparece, listo, yo puedo hallar la temperatura del cuerpo en un instante dado, ¿sí? Si conozco la temperatura del fluido o el medio que lo está calentando, lo está enfriando, debo conocer la temperatura inicial que tenía esa bola de cobre, ¿sí? Y eso equivale a Euler, la función Euler, ¿sí? Elevado a la menos B por T. ¿Qué es B? B es se le llama constante de tiempo y equivale a el cociente entre la convección por el área superficial, en este caso de una esfera o del material que estemos trabajando, dividido entre la densidad por el volumen de una esfera, ¿sí? Por el calor específico, por el Cp. ¿Qué unidades va a tener? Pues unidades de tiempo la menos 1. Va a tener unidades de tiempo la menos 1. Ahora bien, ¿qué sucede para este caso? Yo puedo determinar también el flujo de calor en ese instante, flujo de calor que por decir algo, la esfera estaba inicialmente a una temperatura de 30 grados centígrados, después de un instante dado llegó a 70, entonces yo puedo saber cuánta energía se le transfirió a esa esfera. Lógicamente, esta es la temperatura inicial que tenía la esfera, pero está dentro de un horno que puede estar, por decir algo, a 200 grados centígrados. Entonces conozco T alfa, conozco TI, y conozco la temperatura en ese instante dado. Entonces ya conozco, yo requeriría saber, por decir algo, en qué tiempo llegó a 70 grados centígrados, pues debo despejarlo de la ecuación. Ya tengo todas las variables. Ahora, ¿ese flujo de calor qué es? La constante la constante de convección por el área superficial por la temperatura que alcanzó con respecto a la temperatura del medio donde está. ¿Cuándo se llega al equilibrio térmico? Esto en el flujo de calor también puedo saber cuánta energía recolectó o almacenado o ha perdido,
¿sí? Porque ha ganado o ha perdido esa esfera. En el caso, estoy tomando el caso de calentamiento, pero también puede ser un caso de enfriamiento. Entonces, también es m punto por Cp por la temperatura en el instante que estoy analizando menos la inicial. Y el flujo o la energía máxima que puede esta esfera, este material, ganar o perder, pues es simplemente m por Cp por el delta entre la temperatura del medio donde está y la temperatura inicial con la que arrancó ese sólido. Entonces, son las ecuaciones que vamos a analizar. Ahora bien, ¿cuáles son los criterios? Existe un criterio que se llama longitud característica, que simplemente me está relacionando el volumen de ese sólido comparado con el área superficial. Eso le vamos a llamar nosotros longitud característica. Y va a aparecer un número de Biot, que básicamente el número de Biot que me va a decir, que me va a comparar. Biot lo que me está comparando es cómo se comporta la convección con respecto a la conducción. Sí, es el número de Biot. Entonces, claro, Biot lo que hace es cómo es la relación entre la convección en la superficie del cuerpo comparado con la conducción dentro del cuerpo. Ese es un criterio que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque Biot lo que me está diciendo es, para el caso de una pared plana, uno dice resistencia a la conducción dentro del cuerpo, que es LC sobre K, sobre la resistencia a la convección en la superficie del cuerpo, que es 1 sobre H. Al yo despejarla, donde yo tengo el número de Biot. Ahora bien, ¿cuándo podemos nosotros decir, sí, el sistema, vamos a despreciar la resistencia de conducción, que se llama resistencia interna despreciable, que es la resistencia de conducción, o sistemas concentrados? Se va a hacer cuando ese Biot sea menor o igual a 0,1. ¿Qué quiere decir eso? Si despejamos acá, estamos diciendo que cuando la resistencia de conducción, ¿listo?, sea menor o igual al 10% de la resistencia de convección, es porque la resistencia interna, que es de conducción, es despreciable. Es despreciable. Y por lo tanto, si esa resistencia de conducción es despreciable, nosotros podemos aplicar la ecuación de sistemas concentrados, donde yo puedo decir la temperatura del cuerpo en un instante dado menos T alfa sobre Ti menos T alfa es igual a Euler elevado a la menos B por T. Entonces, tiene que cumplirse esto. Si esto no se cumple es porque la conductividad del material de pronto es demasiado baja, ¿sí? Y eso hace pues que la resistencia de conducción sea demasiado alta y ya no podamos despreciarla. Ya no podamos despreciarla y ya no nos serviría esta ecuación, ¿sí? Ya no nos serviría esta ecuación. Entonces, eso es el análisis, el primer análisis que nosotros tenemos que realizar. Ahora bien, esto es la ecuación que se debe cumplir. Miremos por lo menos este caso acá, este dilema. En este caso, pues es un enfriamiento. Si se dan cuenta, es un enfriamiento, digamos que es un sólido que tiene esta forma, aproximémoslo al de una esfera. Vemos que el punto más alejado, que es el centro, está a 130 grados centígrados, pero a medida que vamos alejándonos de él con un determinado radio, vemos que la temperatura va disminuyendo. ¿Por qué va disminuyendo la temperatura? Va de 130, 110, 85, 70, 50, así sucesivamente, porque este es el caso de un enfriamiento. Va hacia un medio que está a 20 grados centígrados. Entonces, eso nos está indicando que es un enfriamiento como tal. ¿De acuerdo? Entonces, miremos aquí un ejemplo para ver esta explicación. Dice que se va a medir la temperatura de un flujo de gas por medio de un termopar, cuya unión se puede considerar como una esfera de 1 milímetro. Aquí lo vemos, es una esfera de 1 milímetro de diámetro, como se muestra en la figura. Las propiedades de la unión son, esta es la conductividad, ¿listo? Esta es la conductividad, 35. La densidad, 8500, el Cp, y el coeficiente de convección hacia el medio donde va es de 210 vatios sobre metro cuadrado centígrado. Entonces me dicen que determine cuánto tiempo transcurrirá para que la lectura del termopar sea 99% de la diferencia inicial de temperatura. Entonces, ¿qué hacemos nosotros ahí? Primero, la longitud característica. Si hacemos la longitud característica, es una esfera,
volumen de una esfera es un sexto de pi por diámetro al cubo, ¿de acuerdo? El área superficial es pi por diámetro al cuadrado, y eso me da un sexto del diámetro. Entonces, ya tengo la longitud característica. Segundo paso, el número de Biot me dio menor a 0,1, por lo tanto la resistencia interna es despreciable. Pues porque la conductividad es alta, el diámetro es pequeño, y por eso es que la resistencia de conducción es mucho menor a la resistencia de convección. En este caso solamente me está representando que la resistencia de conducción es el equivale al 0,1% de la resistencia de convección, 0,1%. Entonces, sobrado. Porque recuerde que 0,1 indica que sería el 10%. Ahora bien, podemos aplicar la ecuación. La podemos aplicar. Para este caso, ¿qué hacemos nosotros? Pues vamos a hacer un análisis. Como me hablan de que la lectura debe ser 99% de la diferencia inicial de temperatura entre con el medio para donde va, que es el gas que lo va a enfriar, a ese termopar. Entonces, eso que me va a indicar que esta diferencia entre la temperatura que yo quiero saber en un instante dado, comparado con el gas que está fluyendo, y dividido entre la temperatura inicial con el gas, eso solamente me va a equivaler a el 0,01, ¿sí? Que es el 1%. Eso sería el 1%, que es la diferencia porque es 99%. Entonces, cuando yo hago esa operación, yo llego y digo, listo. Primero, el valor del tiempo, ¿sí? La constante de tiempo, que es H por área superficial sobre densidad, Cp y volumen. Cuando yo hago eso, esto me da ese valor de B, que lo habíamos visto en la ecuación. Acá está, ya tengo esa constante de tiempo. Ahora, al despejar, ¿qué hago yo? Digo yo, bueno, aquí tengo la ecuación inicial. Yo estoy diciendo que 0,01 es igual a Euler elevado a la menos B por T. ¿Qué voy a saber yo? Ese tiempo en que se cumple esa condición que me están preguntando, ¿sí? Esto se va a cumplir en 10 segundos. Ese es el tiempo que transcurrirá para que la lectura del termopar sea 99% de la diferencia inicial de temperatura. 10 segundos. Entonces, para este caso, ¿qué despejé yo? El tiempo. Ahora bien, este sería el primer caso que veríamos. Este otro ejercicio es muy simple, pero también da mucha claridad del tema. ¿Cuál es? Que vemos que en un proceso de templado, barras de acero, aquí están, me dan las propiedades del acero, están calientes a 850 grados centígrados. Tengo las barras aquí a 850 grados centígrados, o sea que esa sería mi temperatura inicial. Y después se enfrían en una tina de agua a una temperatura promedio de 95 grados centígrados. O sea que yo debo llevarla de 850, yo debo pasar a una temperatura final que sea de 95 grados centígrados. ¿Sí? Arrancan con una temperatura inicial de 850 y debo llevarla a esa temperatura. ¿Sí? O sea, esta temperatura vendría siendo la temperatura en un instante que yo quiero. No sé en cuánto tiempo, pero debo llevarla de 850 a 95. No sé el tiempo. No sé el tiempo. La tina de agua tiene una temperatura uniforme de 40 grados centígrados. Claro, es agua fría, ¿sí? En el que voy a hacer yo el proceso de templado. Y me dan el H, 450 vatios sobre metro cuadrado Kelvin. Entonces me dicen, si las barras de acero tienen un diámetro de 50 milímetros y una longitud de 2 metros, determine el tiempo necesario para enfriar esa barra de 850 hasta 95. Es un delta bastante grande. Y segundo, la cantidad de calor que una sola barra transfiere al agua durante el proceso de templado. Entonces, ahí hacemos ese análisis. Entonces decimos, bueno, listo. Primero el LC, la longitud característica. Ya sabemos que es volumen sobre el área superficial. Aquí tengo, cuando yo hago el volumen sobre el área superficial, acordémonos que ya es una barra maciza, es pi cuartos del diámetro cuadrado, pi cuarto del diámetro cuadrado por L, que es el volumen, y dividido entre el área superficial, que es pi por D por L. Entonces hacemos la división y me da la longitud característica. Posterior a ello, ¿qué hacemos? El número de Biot. Fíjense, el número de Biot me dio 0,088, que esto en términos equivaldría básicamente al 8,8%. Es decir, la resistencia de conducción es equivalente al 8,8% de la resistencia de convección. O sea que, ok, cumple, porque máximo es el 10%. Entonces, cumple. Entonces,
Entonces podemos darnos el lujo de hallar primero el factor tiempo, ¿sí? El factor tiempo, hallamos B, ¿de acuerdo? Hallamos B. Y viendo ese B, yo lo que hago es despejar el tiempo. Ya tengo la B, tengo la temperatura que son 95 grados, tengo la temperatura del agua con 40 grados centígrados, la inicial en 850 y la del fluido que son 40. Entonces fíjense que ya la B la tengo, lo que hago es despejar el tiempo y resulta que en 254 segundos se lleva a cabo ese temple, en 254 segundos. Por último, el calor transferido simplemente es M, la masa, por el Cp, por el diferencial de temperatura entre la inicial y la temperatura que alcanzó. ¿De acuerdo? Entonces, claro, ¿qué es la masa? Densidad por volumen. Aquí está, masa, densidad por volumen. Por el Cp, tengo todas las propiedades. Lo que hago es reemplazar. Lo mismo, yo aquí puedo trabajar en centígrados, 850 y 95. Entonces, en ese proceso, ¿sí? En ese templado, la barra le transmite o pierde, pues, o le transmite al agua una energía de 10.1 megajoules. Esa es la energía que le transfiere en este tiempo la barra al agua. Por ahora, entonces, dejemos ahí con esos ejercicios interesantes. Y el tiempo para que la barra llegue a 40 grados centígrados, que es cuando ya llegó al punto de equilibrio. ¿Qué hago yo? Si ustedes se dan cuenta, yo no puedo colocar 40 porque el Euler me daría 0. Recuerden que la transferencia de calor es logarítmica, siempre se me va a ver una asíntota. Entonces no puedo colocar yo 40 grados centígrados. ¿Qué hago yo? Yo empiezo a... Recuerden que el logaritmo no existe, el logaritmo es 0. Entonces yo llego y empiezo con la temperatura, aquí está la explicación, en 40, yo empiezo a darle un valor antes de que llegue a 40. Podría ser 40,01, fíjense, antes de llegar al equilibrio, 0,01 grados centígrados antes de llegar al equilibrio. Y solamente con eso, bueno, en este caso con 0,1 grados, se llega en 849 segundos. Si yo sigo haciendo el ejercicio, bueno, ahora no quiero que sea una décima de grado, sino una centésima de grado. Ya pasa de 849 segundos a 1067 segundos. Entonces, eso depende de la asíntota que estemos realizando. Y acuérdense que, como me dice el dibujo, siempre me va a crear una asíntota hasta llegar a ese punto inicial. Eso tiende hacia el infinito. Entonces, ahí depende de lo que queramos hacer.